vamos a aprender términos importantes que debemos tener en cuenta para no caer en delitos que pueden traer como consecuencias sanciones penales y reputacionales. Lo primero que debemos conocer es qué significa la sigla SARLAF. SARLAF es el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Otros de los términos que debemos tener presentes son el lavado de activos, que es el proceso de ocultamiento, transformación e incorporación a la economía de activos cuyo origen es ilegal para darles apariencia de legitimidad, y la financiación del terrorismo, que es el acto para proporcionar apoyo financiero a terroristas u organizaciones terroristas a realizar acciones en contra de la sociedad o suministrarles insumo de uso diario. Los dineros pueden ser lícitos o ilícitos. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgos del lavado de activos y la financiación del terrorismo? Cliente, persona natural o jurídica con la cual la entidad establece y mantiene una relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto o servicio propio de su actividad. Producto. Son las operaciones autorizadas que pueden adelantar las entidades vigiladas. Canal de distribución. Es una estructura de negocios de organizaciones independientes que va desde el punto de origen del producto hasta el consumidor. Jurisdicción. Territorio en el que se ejercen ciertas facultades. Estos son los tipos de riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Riesgo legal. Es la posibilidad de pérdida en que incurre una empresa al ser sancionada, multada u obligada a indemnizar los daños como resultado del incumplimiento de las normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Riesgo reputacional. Es la posibilidad de pérdida en que incurre una empresa por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto a la institución y sus prácticas de negocios que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Riesgo operativo. Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Riesgo de contagio es la posibilidad de pérdida que una empresa puede sufrir directa o indirectamente por una acción o experiencia de un relacionado o asociado. El relacionado o asociado incluye personas naturales o jurídicas que de alguna manera tienen la posibilidad de ejercer influencia sobre la empresa. También existen otros métodos como estos. Pitufeo o estructuración. Consiste en dividir el dinero o lavar pequeñas sumas que no alcanzan el límite establecido por las entidades de control. Dinero sucio. El dinero no puede ponerse en circulación hasta que se transforme en dinero limpio. Paraísos fiscales. Extracción física del dinero del país de origen para consignarlo en territorios con escasa vigilancia financiera. Corromper a funcionarios de identidades financieras, con el fin de que no reporten sus propias auditorías o las entidades de vigilancia o control. Dinero negro. Se conserva en secreto para evitar pagar impuestos. El sistema SARLAF está compuesto de etapas y elementos para que las entidades vigiladas por la Superintendencia Solidaria de Colombia gestionen el riesgo de ser utilizadas como instrumentos para dar apariencia de legalidad a los activos provenientes de actividades delictivas o a la canalización de recursos para la realización de actividades terroristas. Tenemos la etapa de identificación, que es la que permite conocer los riesgos inherentes al desarrollo de la actividad. Tenemos la etapa de medición, que es la que calcula la probabilidad de ocurrencia y la severidad del impacto. La etapa de control, que es donde se toman las medidas necesarias para mitigar ese riesgo. Y por último tenemos la etapa de monitoreo, que es el seguimiento al perfil del riesgo. Ahora los invito a conocer un poco sobre los elementos del SARLAF, que puntualmente son 7. Primero, políticas. Son los lineamientos generales que deben adoptar las entidades vigiladas en relación con el SARLAF. Segundo, procedimientos. Las entidades deben establecer procedimientos aplicables para la adecuada ejecución y funcionamiento de los elementos y las etapas del SARLAF.
Tercero, estructura organizacional. Las entidades deben constituir y asignar las facultades y funciones a cargo de los órganos de dirección, gerencia, control y del oficial de cumplimiento. Cuarto, infraestructura tecnológica. Las entidades deben contar con la tecnología y los sistemas necesarios para certificar la adecuada administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Para este deben contar con un soporte tecnológico acorde con sus actividades, operaciones, riesgo y tamaño. Quinto, órganos de control. Las entidades deben establecer órganos e instancias responsables de efectuar una evaluación del SARLAF a fin de que se puedan establecer sus fallas o debilidades e informarlas a las instancias pertinentes. Sexto, divulgación de información. Las entidades deben diseñar un sistema efectivo, eficiente y oportuno de reportes tanto internos como externos que certifique el funcionamiento de sus procedimientos y los requerimientos de las autoridades competentes. Séptimo, capacitación. Las entidades deben diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el SARLAF dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la entidad. En estos tiempos del COVID-19 los riesgos han venido evolucionando y lógicamente aumentando. Es por eso que a las organizaciones se les ha exigido una revisión permanente en sus estrategias. Pero ¿cuáles son los nuevos riesgos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo? Ante la actual crisis generada por la pandemia del COVID-19, se han identificado como principales riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo los siguientes: tráfico de medicamentos falsificados, adulteración de implementos médicos y venta de algunos insumos sin los estándares de calidad exigidos por el sector salud. Aumento de fraudes financieros y estafas con ocasión de la incertidumbre económica y los miedos causados por la pandemia. Incremento de los delitos relacionados con corrupción por la necesidad y urgencia que supone un estado de emergencia nacional dentro de los procesos de contratación del Estado. Uso de economía informal para proporcionar financiamiento. Ofertas de inversiones fraudulentas en modalidad de sistema piramidal ante la incertidumbre económica y los medios derivados de la pandemia. Uso de activos virtuales como método para el lavado de activos. Aumento de las operaciones financieras remotas o no presenciales y compra de productos y servicios en línea, lo cual podría ser aprovechado por los delincuentes para realizar fraudes y delitos cibernéticos. Evasión de los controles dispuestos por las empresas para el adecuado conocimiento de los clientes y demás contrapartes a causa del trabajo de manera remota. Reducción en el volumen de los reportes de operaciones sospechosas recibidos y posibles retrasos en la obtención de información adicional requerida para el análisis o investigaciones en curso. ¿Cuáles son las prácticas y medidas encaminadas a mitigar los principales riesgos LA y FT asociados al COVID-19? Con el objetivo de mitigar los riesgos asociados al COVID-19 en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, y responder a los nuevos desafíos, se proponen, entre otras, las siguientes prácticas y medidas. Implementar planes de continuidad de negocio en respuesta a la crisis que incluyan la implementación de medidas, lavado de activos, financiación del terrorismo, con un enfoque basado en riesgos. Implementar protocolos claros de trabajo remoto dirigidos al talento humano con el objetivo de mantener un óptimo funcionamiento del SARLAF con ocasión de la incertidumbre económica y los miedos causados por la pandemia. Identificar los riesgos asociados al COVID-19 de cara al tipo de negocio, la operación, el tamaño, las áreas geográficas donde opera, entre otras características particulares, y establecer controles que se traduzcan en una disminución de la posibilidad del acaecimiento o impacto del riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo. Hacer uso responsable de los servicios digitales financieros y no financieros. Procurar mayor y mejor monitoreo en las transacciones financieras
sobre todo en las electrónicas de orden internacional. Hacer uso de un enfoque de debida diligencia del cliente y demás contrapartes basadas en los nuevos riesgos asociados al COVID-19. Hacer uso de todas las herramientas y aplicativos disponibles en las empresas para identificar operaciones inusuales o sospechosas. Hacer uso de canales electrónicos y digitales con el fin de obtener soportes de las operaciones, negocios y contratos. Dejar documentado el análisis de cada situación que pueda ser una fuente de riesgo, lavado de activos y financiación del terrorismo asociados al COVID-19 con el fin de implementar los controles necesarios y facilitar su seguimiento. También es importante conocer el rol del oficial de cumplimiento de cara a los riesgos LA y FT asociados al COVID-19. El rol de los oficiales de cumplimiento de cara a los riesgos asociados al COVID-19 en materia LA y FT resulta aún más relevante, pues deben promover la adopción oportuna de los correctivos y actualizaciones al SARLAF y aplicar nuevas metodologías que les permita identificar, medir y controlar los nuevos riesgos presentados, haciendo uso de todas aquellas herramientas que se encuentren a su disposición, con el fin de gestionar los riesgos asociados al COVID-19. Sin embargo, mantener a flote los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo no es una responsabilidad exclusiva de los oficiales de cumplimiento. De hecho, las normas aplicables al sector solidario le imponen a las juntas directivas y representantes legales la tarea de ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento los sistemas de administración o autocontrol del riesgo de LA y FT. Si bien se viven días de emergencia por cuenta del COVID-19, no se debe bajar la guardia, ya que el lavado de activos y la financiación del terrorismo en estos momentos representan un mayor riesgo, por lo tanto requieren mucha más atención. A todos muchas gracias por estar aquí con nosotros, los invitamos a hacer la evaluación que les vamos a dejar aquí abajito. Nosotros nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.